Buenos días, mi nombre es Byron Rivas y el día de hoy hablaremos de la clasificación arancelaria. La clasificación arancelaria es un proceso que consiste en asignar un código numérico a las mercancías. Su objetivo es identificar las mercancías que se importan y exportan para fijar impuestos, obligaciones y derechos. Esta clasificación internacional tiene beneficios como facilitar el intercambio comercial y de información, armonizar la descripción, clasificación y codificación de mercancías, ayudar a definir aranceles aduaneros, recopilar estadísticas de comercio exterior y establecer impuestos internos, políticas comerciales, reglas de origen, tarifas de flete, precios, etc. Vamos a hablar entonces de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana. La Secretaría es el órgano técnico y administrativo del proceso de integración económica centroamericana con personalidad jurídica de derecho internacional. Cuenta con autonomía funcional sirviendo de enlace para las acciones de las otras secretarías del subsistema económico y coordina con la Secretaría General del Sistema de Integración Centroamericana, por sus siglas SICA. La SIECA vela por la correcta aplicación del Protocolo al Tratado General de Integración Económica Centroamericana, es decir, el Protocolo de Guatemala, y los demás instrumentos jurídicos de la integración económica regional, así como por la ejecución de las decisiones de los órganos del subsistema económico. Hablando un poco del transporte, infraestructura y logística, la SIECA lo divide en tres grandes áreas. La primera es el Comitran, el Consejo Sectorial de Ministros de Transporte de Centroamérica. La segunda es la política del marco regional de movilidad y logística. Y la tercera son los instrumentos jurídicos y reglamentaciones técnicas. Con relación al Comitran, podemos decir que es el Consejo Sectorial de Ministros de Transporte de Centroamérica. Bajo el marco del subsistema de integración económica, el Protocolo al Tratado General de Integración Económica Centroamericana establece en los artículos 28 y 41 que la SIECA es la Secretaría del Consejo Sectorial de Ministros de Transporte de Centroamérica. Asimismo, estos artículos establecen que el Comitran lo integran la reunión de ministros de infraestructura responsables de coordinar y armonizar sectorialmente sus acciones en materia de transporte, movilidad y logística. Acerca de la política macrorregional de movilidad y logística de Centroamérica, esta contempla los diversos ejes sectoriales que rigen el funcionamiento de los modos de transporte y determinan el desempeño logístico de la región, marítimo portuario, aeronáutico aeroportuario, ferroviario y carretero. Esta también comprende los ejes transversales que impulsan el comercio, la transformación productiva, la operación coordinada en los puestos fronterizos y la movilidad de personas. Además, establece los lineamientos estratégicos para cada uno de estos ejes, definiendo las visiones, objetivos a largo plazo, áreas de intervención y las acciones prioritarias correspondientes. Como tercer punto tenemos los instrumentos jurídicos y reglamentaciones técnicas. Estas son las resoluciones del Comitran que se van emitiendo para facilitar la integración aduanera centroamericana. Y podemos mencionar, por ejemplo, la resolución de la aprobación del Manual Hidrológico e Hidráulico, la aprobación de la Estrategia Marítima Portuaria Centroamericana, y otra resolución como actualización del Acuerdo Centroamericano sobre señales viales uniformes. Estas resoluciones se van publicando en la página de la SIECA eventualmente conforme se van aprobando. Hablamos ahora de la cooperación internacional y proyectos regionales. Acerca de la cooperación internacional, la SIECA formula alianzas y proyectos para fomentar la competitividad, la inclusión y la productividad regional, vinculando el proceso de integración económica centroamericana con el cumplimiento de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible y la mejora de calidad de vida de los centroamericanos. Esta trabaja en proyectos de apoyo regional en las siguientes áreas prioritarias:
profundización de la integración económica, fortalecimiento de las cadenas regionales de valor y el fortalecimiento institucional. Si hablamos de los socios estratégicos, la SIECA realiza sus labores en constante colaboración con agencias del sector público, organizaciones del sector privado y la academia, para aprovechar la integración económica centroamericana como una plataforma de desarrollo competitivo, incluyente y sostenible. Centroamérica cuenta con los siguientes socios estratégicos en distintas modalidades de colaboración: la OCDE, la UNCTAD, el Centro de Comercio Internacional, la CEPAL, el Eurochambers, la AIC, la CIG, la ANDI, la CADIN, CIP, FECA-EXCA, el INCAE y la CAF. El Centro de Estudios para la Integración Económica, CIE, es el encargado de generar y difundir conocimiento en temas relacionados al proceso de integración económica centroamericana y formar el capital humano regional para potenciar el desarrollo de Centroamérica. El Centro de Estudios ejecuta acciones y programas sobre 3 ejes de acción estratégica. El primer eje es la investigación y análisis. El segundo eje es la formación y capacitación. Y el tercero es la gestión de plataformas de apoyo al comercio. Pasando ahora a las plataformas electrónicas, la SIECA pone a disposición de los usuarios el tablero de datos sobre reportes de DUCA-F, DUCA-T y FIDUCA. En seguimiento a la declaración de los jefes de Estado y de Gobierno de Belice, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana, ante la pandemia del COVID-19 del 14 de marzo de 2020 y como parte del Plan Regional de Contingencia de la SIECA, se pone a disposición del público los tableros interactivos de 3 de las plataformas de soporte a operaciones regionales con el objetivo de mantener un monitoreo sistemático ante los efectos potenciales del COVID-19 en las transacciones intrarregionales. El DUCA-F contiene los registros de comercio intrarregional gestionado bajo este formulario. El DUCA-T engloba las operaciones bajo el régimen de tránsito terrestre internacional de acuerdo con la normativa centroamericana vigente. El FIDUCA registra las operaciones de transferencia y adquisición entre Guatemala y Honduras, incluyendo las mercancías que gozan del régimen de libre circulación. Entre los servicios en línea podemos mencionar el portal de la Declaración Única Centroamericana, DUCA, el formulario de captura FIDUCA, las notificaciones MSF y las incidencias al comercio. Y como enlaces de consulta podemos mencionar el Observatorio de Inteligencia Económica, el Arancel Informatizado Centroamericano, el portal web de reglamentos centroamericanos, el Sistema de Integración Regional de Registros Sanitarios, por sus siglas SIRRS, el Centro de Documentación Virtual y la Red Centroamericana de Comercio. Vamos a hablar ahora del directorio del Subsistema de Integración Económica. El objetivo básico del Subsistema de Integración Económica es alcanzar el desarrollo económico y social equitativo y sostenible de los países centroamericanos, que se traduzca en el bienestar de sus pueblos y el crecimiento de todos los países miembros, mediante un proceso que permita la transformación y modernización de sus estructuras productivas, sociales y tecnológicas, eleve la competitividad y logre una reinserción eficiente y dinámica de Centroamérica en la economía internacional. Los órganos técnico-administrativos del Subsistema de Integración Económica Centroamericana son la Secretaría de Integración Económica Centroamericana, SIECA, la Secretaría Ejecutiva del Consejo Agropecuario Centroamericano, SECAC, la Secretaría del Consejo Monetario Centroamericano, SCMCA, la Secretaría de Integración Turística Centroamericana, SITCA, el Consejo de Ministros de Hacienda o Finanzas de Centroamérica, Panamá y la República Dominicana, COSEFIN.
Las instituciones del Subsistema de Integración Económica Centroamericana son el Banco Centroamericano de Integración Económica, BCIE, el Centro Regional de Promoción de la MIPYME, CENPROMIPE, o la Organización del Sector Pesquero y Acuícola del Istmo Centroamericano, OSPESCA, la Comisión Centroamericana de Transporte Marítimo, COCATRAM. Además, forma parte también del subsistema el Comité Consultivo de Integración Económica, CCIE, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 12 del Protocolo de Tegucigalpa. La Comisión para el Desarrollo Científico y Tecnológico de Centroamérica y Panamá, CTCAP, la Comisión Regional de Interconexión Eléctrica, CRIE, la Comisión Técnica de Telecomunicaciones, COMTELCA, el Comité de Cooperación de Hidrocarburos de América Central, CCHAC, el Consejo Centroamericano de Protección al Consumidor, CONCADECO, el Consejo Regional Inmobiliario de Centroamérica y Panamá, CRICAP, el Ente Operador Regional, EOR, el Instituto Centroamericano de Administración Pública, ICAP, y la Secretaría Ejecutiva del Consejo de Electrificación de América Central, CAEAC. Hablando entonces de la clasificación arancelaria en Guatemala, el arancel centroamericano de importación es el instrumento que contiene la nomenclatura para la clasificación oficial de las mercancías que son susceptibles de ser importadas al territorio centroamericano, así como los derechos arancelarios a la importación y las normas que regulan la ejecución de sus disposiciones. El arancel centroamericano de importación está constituido por el Sistema Arancelario Centroamericano, SAC, y los correspondientes derechos arancelarios a la importación, DAI. El código numérico del SAC está representado por 8 dígitos que identifican los 2 primeros al capítulo, los 2 siguientes a la partida, el tercer par a la subpartida y los 2 últimos a los incisos o subpartidas. La identificación entonces de las mercancías se hará siempre con los 8 dígitos de dicho código numérico. Presentamos ahora el flujograma de importación. Después de realizada la compra, enviada la mercancía y recibida en aduana, entonces el comprador debe de seleccionar un agente aduanal para que realice todos los trámites para la importación. Luego se le da el alta en el padrón general o específico de los importadores y se hace su clasificación en el sistema armonizado. En este caso es el Sistema Arancelario Centroamericano. Luego se revisa el cumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias y se hace la recopilación de anexos al pedimento o al pedido. Se realiza un cálculo de impuestos y se elabora el formulario para hacer el pedimento o el ingreso aduanal. Y luego se hace una prevalidación del pedimento. Luego continuamos entonces con el pago del formulario en aduana y se inicia con un accionamiento de selección automatizada. Y de acuerdo a este accionamiento puede haber un desaduanamiento libre o una revisión o reconocimiento aduanero. Si se da este reconocimiento aduanero, la mercancía debe colocarse en un patio fiscal y luego pues se presenta un vista aduanal donde se va a hacer el reconocimiento aduanero, se va a hacer la firma del vista y puede pasar una segunda selección automatizada. Con esta segunda selección pues se da la salida de la mercancía o la detección o el embargo precautorio en caso que se detecte alguna anomalía. Si fue un desaduanamiento libre, pasa a un módulo de segunda selección automatizada donde podría regresar al reconocimiento aduanero o a la liberación de la mercancía. Y pasamos como último punto al flujograma de exportación. En este flujograma entonces el agente aduanal recibe las facturas para la exportación, se hace la clasificación de la mercancía, se realiza un cálculo de impuestos y se hace el pago de los impuestos en el formulario. Luego se pasa a un proceso de accionamiento de selección automatizada donde puede resultar un desaduanamiento libre dando la salida a los productos o
puede resultar un reconocimiento aduanero. Si en este reconocimiento no hay discrepancia, se sellan las cajas de salida y se le da la salida al producto. Sin embargo, si en este reconocimiento aduanero se encuentra alguna discrepancia, se elabora el acta de notificaciones y se le da la salida a los productos luego de haber resuelto las discrepancias para la exportación. Muchas gracias por su atención. Esto ha sido todo para esta presentación. Que tengan feliz día.